Entonces, en este último paso, que es el resumen de los efectos combinados de cambio del activo corriente o en el activo corriente y pasivo corriente o circulante, aquí vamos nosotros a poner la conclusión, las conclusiones que hemos realizado, tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Pasamos, pero aquí lo que pasamos son los datos. Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión del activo corriente o circulante? Aquí tenemos. Esta es la conclusión. Vamos a pasar nosotros esa conclusión. Dice a disminuir el activo corriente o circulante respecto del activo total. Entonces, ¿qué ha pasado en el activo? Disminución del activo. Disminución del activo corriente. Si es que queremos, pongamos respecto al activo total, ya sabemos, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que pasó? La conclusión, no nos vamos ni revisamos nada más. Al disminuir el activo corriente o circulante respecto al activo total, no ponemos los indicadores porque ya hemos registrado los índices. Entonces aquí la rentabilidad aumenta en más 60. Donde dice cambio en utilidades, rentabilidades, aquí ponemos más 60. Vamos a poner entre paréntesis para que nos quede ese más. ¿Qué más tenemos en la conclusión ahí? La rentabilidad utilidad aumenta en más 60 y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 500. Entonces, ¿dónde tenemos cambio en el capital de trabajo? Aquí ponemos menos 500. Igualito, nada más. Lo que hemos establecido en la conclusión ponemos acá. Aquí registramos. Luego, ¿qué tenemos nosotros aquí? La otra conclusión del pasivo corriente. La que acabamos de hacer. Pasivo corriente. La conclusión. Al aumentar el pasivo corriente. ¿Sí? Respecto, ya sabemos del activo total. Entonces ponemos aquí aumento. Aumento del pasivo corriente. Asimismo le ponemos, si es que queremos, de respecto del activo total, porque ya sabemos, ya dicen la conclusión de cada uno de ellos. Ya. Aumento del activo corriente respecto al activo total. ¿Qué pasó con la rentabilidad o la utilidad? Aumenta, dice, en más 33,6. Entonces aquí cambio en utilidades o rentabilidades ponemos igualmente más. Más 33,6. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. El capital de trabajo disminuye en menos 400. Entonces vamos a poner aquí menos 400. ¿Ya? Y acá el total.
¿sí? Y lo que hacemos es las operaciones, nada más. Aquí tenemos dos valores que tenemos positivo, entonces sumamos los dos valores positivos. Entonces tenemos 60 más 33,6. ¿Sí? Entonces nos da 93,6. Entonces asimismo ponemos aquí, como es positivo, más 93,6. Y acá en cambio tenemos dos valores negativos. Sumamos los dos valores negativos. ¿Cierto? Menos 500 más menos 400. Entonces esto nos va a dar igual a sí mismo menos, ¿sí? Porque sumamos los dos negativos. Menos 900. ¿Ya? Entonces de cada uno ¿qué hacemos de los resúmenes? El momento que hacemos la conclusión, ahí nosotros lo que hacemos es poner en palabras los valores que hemos sacado. Esto vamos a poner nosotros acá en palabras. Lo que tenemos, vamos a copiar aquí la conclusión. Entonces, una vez que hemos hecho estos efectos de cambios combinados o efectos combinados de cambio o efectos de cambio combinados, ¿sí? Entonces pasamos a hacer la conclusión general. La conclusión general. Y ponemos aquí. Al disminuir, lo mismo lo que tenemos aquí. Al disminuir el activo corriente y al aumentar el pasivo corriente respecto al activo total, entonces aquí tenemos el concepto. Disminuye el activo y aumenta el pasivo respecto al activo total. La rentabilidad entre paréntesis utilidad como vemos aquí un valor, ya aquí en los totales nos fijamos. Está positivo, quiere decir que la rentabilidad utilidad aumenta. Aumenta en más 93,6. Y el riesgo aumenta. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo, si tenemos aquí en el total un capital de trabajo negativo, es porque el capital de trabajo disminuye. Si tuviéramos aquí el cambio en capital de trabajo, un valor positivo, entonces ahí sería lo contrario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 900. ¿Ya?
Y tendríamos nosotros aquí, ya tendríamos terminado el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Entonces, aquí tenemos de los 4 alternativas de los efectos combinados, es decir, de los 4 posibles ejercicios, aquí tenemos uno en el cual se establecen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones establecidas? Que el activo corriente de las combinaciones, ¿no? El activo corriente disminuye y el pasivo corriente aumenta. Porque tenemos cuatro alternativas de los efectos de cambio, es decir, 4 tipos de ejercicios. Eso está puesto en los documentos que ustedes tienen. ¿Cuáles eran esos 4? El primero. Esto no importa el orden no importa. Entonces el primero que teníamos, no como primero, sino los 4 que tenemos. Entonces la primera combinación, la primera condición, activo corriente aumenta, podemos poner como primera, como última, no pasa nada. El activo corriente aumenta y el pasivo corriente aumenta. Como les digo, el orden no interesa. Pues la otra que nosotros podemos hacer, o la otra condición que es el activo corriente aumenta y el pasivo corriente disminuye. La otra condición es la que acabamos nosotros de hacer. El activo corriente disminuye y el pasivo corriente aumenta. Y la última, el activo corriente aumenta y el pasivo corriente disminuye. ¿Ya?
Entonces son estas 4 condiciones que se presentan, es decir, son 4 ejercicios que se establecen para nosotros determinar las relaciones del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y el riesgo a través de los efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente. Esta de aquí hemos hecho nosotros. ¿Sí? Activo corriente disminuye y pasivo corriente aumenta. Aquí está en la conclusión. Activo corriente disminuye y el pasivo corriente aumenta. Igual va a depender de la información que tengamos nosotros del ejercicio. El ejercicio es algo similar. Lo que va a cambiar es la condición dentro de la redacción del ejercicio. ¿Sí? El ejercicio es algo parecido que tenemos nosotros aquí. Los ejercicios son así. Viene el balance, ¿sí? Viene el balance y viene aquí estos datos. ¿Cuánto es del rendimiento de los activos corrientes? ¿Cuánto es del rendimiento de los activos fijos? Y aquí esta es la condición. Asimismo tenemos el costo del pasivo corriente, el costo pasivo a largo plazo. Y la otra condición, esta es la primera condición. Con respecto al activo corriente, aquí dice que disminuye. ¿Ya? Y acá la otra condición que se establece aquí, que el pasivo corriente aumenta. Entonces esto se va cambiando. Por ejemplo, aquí la empresa aumenta sus activos corrientes, disminuyendo sus activos fijos en una determinada cantidad. Acá igual puede decir la empresa disminuye sus pasivos corrientes, deudas a corto plazo que las puede hacer a largo plazo, para establecerlos como pasivos a largo plazo. Entonces disminuye. Y así son esas 4 alternativas de los efectos de cambio de aquí, dentro de esto. ¿Alguna pregunta o tienen alguna inquietud con respecto a esto? Hablen. No, Inge. Solo una persona no tiene. Los demás. Las demás personas, ¿alguna pregunta? Está claro. Ya. Bueno, entonces, vamos nosotros. De estas vamos a hacer uno más, para que ustedes le vean. El procedimiento es lo mismo. Los pasos son los mismos. Lo que cambia es dependiendo del efecto de cambio que se haya producido. A ver, veamos dónde teníamos nosotros. Aquí tenemos.
Ya, entonces tenemos este otro ejercicio. Asimismo tenemos un balance condensado, ¿no? Activos pasivos. Entonces abramosles aquí para ver los totales. Ya, entonces aquí tenemos este balance. Entonces tenemos los activos corrientes, 4.500, activos fijos, 6.100 y el total, 10.600, que está dado en miles, ¿no? Pasivo corriente, 2.700, pasivos a largo plazo, 4.200, el capital, 3.700. Entonces tiene que estar cuadrado el balance. Rendimiento de los activos corrientes, 4%, los activos fijos, 17%. Entonces aquí dice que la empresa aumenta sus activos corrientes en 600 mediante la disminución de los activos fijos. Algún activo fijo la empresa vende, ¿sí? Y toma 600 para aumentar el activo corriente. Aquí tenemos los costos del pasivo a corto plazo y del pasivo a largo plazo. Igualmente aquí la empresa destina 450 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Entonces, igualmente aquí lo que hace es disminuir sus pasivos a largo plazo. Entonces aquí la empresa disminuye, podemos poner. No necesariamente tiene que ir la palabra, tenemos que entender aquí. Destina 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Eso quiere decir que está disminuyendo sus pasivos a largo plazo. Y procedemos nosotros a hacer igual el ejercicio. ¿Ya? Entonces iniciamos nosotros igualmente, iniciamos con el activo corriente. Iniciamos con este activo corriente. Ya. Los pasos, ¿no? Los pasos de cada uno de ellos. ¿Cuál es el primer paso que hacemos? A ver, el primer paso. Mica Vivanco. Micaela Vivanco.
No está. Ya se nos fue, creo. A ver, Emanuel, ¿cuál es el primer paso? Emanuel, ¿cuál es el primer paso? Inge, el primer paso no es de determinar el capital de trabajo. Les estoy preguntando. Primer paso. Ya. Entonces aquí tenemos el primer paso, pero contesten cualquiera de ustedes. O no están en clase y dejan prendido solo están conectados. Y ya les voy a tomar lista al final. Entonces tenemos el primero, determinar el capital de trabajo. Sí, la información financiera, como les decía, tiene que ser completa. Entonces, el capital de trabajo, aquí tenemos a qué es igual el capital de trabajo. Activos corrientes o circulantes, 4.500. Menos, aquí tenemos el balance inicial, balance original, menos 2.700. Entonces, el capital de trabajo, proceso es mecánico, ¿no? 4.500 menos 2.700. Entonces vamos a tener un capital de trabajo de 1.800. Capital de trabajo neto positivo de 4.800. Entonces igual, ¿no? Igual los ejercicios tienen las condiciones. Una de ellas, aquí ya, si nosotros tenemos un capital de trabajo negativo, entonces ahí no vamos a poder demostrar esto, ¿sí? Porque se establece que el capital de trabajo sea positivo dentro de esto. El segundo punto que ya tenemos, que ya conocemos nosotros dentro de los activos, ¿sí? Es determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Entonces, para lo cual ya lo identificamos, ¿no? Activo corriente sobre el activo total. Corriente o circulante sobre el activo total. Y reemplazamos los datos que tenemos. 4.500
Dividido aquí, ¿cuál es el activo total? 10.600. Por lo tanto, el índice va a ser igual. Irán haciendo ustedes, por favor, irán haciendo ustedes. Si ustedes hacen esto, ya se les queda grabado. Ya esto lo hacen rápidamente, ya se queda, como les digo, grabado. Ya no tienen que estar ni repasando. Por eso es la parte práctica que se establece. 0.42. Sí, porque no es lo mismo que ustedes hagan que si subimos el archivo o se sube el archivo y ustedes traten de interpretar algún dato. A veces son pequeños los datos. Pero si nosotros hacemos, ya conocemos eso. Entonces dice ahora, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo salió? Ven ahí y no le captan cómo se salió. Entonces no está, lo importante es que ustedes vayan haciendo esto, vayan realizando. Ahí tienen, ustedes están viendo el archivo, entonces vayan así mismo con una hojita, vayan haciendo cada uno de los puntos. El tercero que tenemos es referente a las utilidades respecto del activo total. A ver, ¿cuál tenemos esto? Determinar las utilidades respecto del activo total. Utilidades, rentabilidades. Ya, entonces aquí tenemos el activo corriente. Ya de nuestro nuevo ejercicio, el activo corriente 4.500. Más, ¿cuánto es el rendimiento del activo corriente que está en el ejercicio? 4%. Más el 4% de estos 4.500. Y hacemos esa operación. El 4% de 4.500. Y le sumamos a los 4.500 y nos da 4.680. Aquí es de sumar. Aquí tenemos que sumar. Ahora vamos al activo fijo. Puede ser una empresa de transporte, ¿sí? En la cual el activo fijo es el que más rinde, los vehículos, una empresa de transporte. Activos fijos, aquí el rendimiento es del 17%. ¿Cuánto tenemos en activos fijos? 6.100. Más el 17%. El 17% de esos 100.100.
Entonces, calculamos el 17% de 6.100 y le sumamos a los 100.100. 7.137. Y luego sacamos el rendimiento, la utilidad total.